Hola, bienvenidos a este espacio, Tarot y más en español. Hoy vamos a continuar con nuestro tercer capítulo de esta guía para tarotistas novatos. Así que quédate porque vamos a ver cosas muy interesantes. Vamos a empezar hablando de la importancia del método y de los conocimientos en el tarot. ¿Por qué? Porque tener una buena base de conocimientos a nivel de método y teoría del tarot nos da seguridad. Ten en cuenta que no siempre vamos a estar fluidos con nuestra intuición, porque nosotros somos personas, los tarotistas somos personas que tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos. Entonces, hay momentos en los que tú vas a tomar una consulta de tarot y puede ser que a nivel de intuición no estés tan conectado como otras veces. Esto si tú te dedicas de forma regular al tarot, si eres ya un tarotista profesional. Si no es así, si tú lo ves como un hobby, si tú lo haces de vez en cuando, pues esto va a ser un poco más fácil, ¿no? Porque de alguna manera vas a hacer las lecturas en los momentos en los que te sientas más inspirado, más inspirada y o más conectado. Entonces, el tema es que conocer los arcanos es bien importante a nivel de teoría, porque hay muchas personas que escudan el desconocimiento de la teoría con el tema de la intuición. Entonces ponen cartas y empiezan a decir cosas que no tienen nada que ver con el verdadero significado de la carta. Entonces cuando tú le preguntas, pero ¿por qué dices esto si yo aquí no veo ese tema? Te van a decir que es porque lo están viendo, lo están percibiendo desde el punto de vista de la intuición. Sin embargo, esto es bien delicado porque en teoría la intuición se va a desarrollar a partir de ese significado, ¿no? Entonces, hay que tener muy presente eso. Por eso en el capítulo pasado hablábamos de que es importante tener un buen conocimiento, pero también hay que saber desarrollar la intuición. La intuición no es hablar por hablar ni inventar cosas, sino la intuición. Tú vas a saber cuando hay un flash o hay algo que sale de ti y que es por intuición. Pero hay que ser bien cuidadosos. Pero esto, con el pasar del tiempo y con la práctica, lo vas a integrar y lo vas a notar. Habiendo hecho la aclaración del tema de los conocimientos, el método y la intuición, vamos a continuar. Porque cuando nosotros ya tenemos un conocimiento de las cartas, cuando nosotros ya nos estamos empapando, cuando hemos hecho esos ejercicios que te recomendé la vez pasada, llegamos a un punto en el que vamos a tener algunas dudas. Y es cuando nos damos cuenta que hay tarotistas que leen las cartas invertidas. Y nosotros no sabemos si leer cartas invertidas también o si solo leerlas al derecho o qué hacer. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que yo te recomiendo. Para empezar, te diré que yo no leo cartas invertidas. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ponernos en contexto. A nivel teórico e histórico hay dos vertientes en el tema de la lectura de cartas. Está la vertiente francesa y la vertiente inglesa. Yo aquí no voy a dar nombres de autores porque bueno, aquí nos alargaríamos, pero digamos que la vertiente francesa sí que tiene en cuenta la lectura de las cartas invertidas y la corriente inglesa no. En la corriente inglesa solamente leeríamos las cartas al derecho. Dentro de esta corriente está Edward White Smith. Entonces, yo creo, y esto así como de una manera súper escueta, que ya tenemos 78 significados en toda la baraja como para añadirle otros 78 significados cuando están invertidas. Esto teniendo en cuenta que hay personas que leen las cartas invertidas con otro significado, pero también hay personas, hay tarotistas que lo que hacen es que cuando la carta aparece invertida, lo que pasa es que disminuye la energía o la intención del significado de la carta al derecho. Sin embargo, yo creo, o yo soy de los que defiende que uno puede ver cuál es la energía de la carta teniendo en cuenta cuáles son las cartas que rodean, digamos que a esa carta, valga la redundancia. Porque recordemos que el tarot es un lenguaje visual y un lenguaje grupal de todas las cartas. Si bien es cierto que uno puede hacer la transición cuando está empezando de ir carta por carta, pero al final uno tiene que integrar los significados de todas las cartas y sacar como la oración, ¿no? Como lo que nos está diciendo el tarot. Entonces hay que tener en cuenta todas las cartas. Entonces yo aquí es cuando veo que si hay una carta, digamos, con un significado positivo y el resto de cartas que la rodean son cartas un poco más sombrías, por llamarlo de alguna manera, pues veríamos que esa carta positiva, la energía disminuiría un poco.
Aquí también quiero hacer una aclaración, una acotación que me parece importante y que va muy al hilo de lo anterior, y es que todas las cartas tienen luz y sombra. No todas las cartas son tan buenas ni son tan malas como parecen. Por ejemplo, la carta del diablo, la carta de la muerte, la carta del 10 de espadas, que es una de las cartas que la gente más pánico le tiene, la carta del 3 de espadas, todas estas cartas que parecen tan negativas que visualmente pueden generar temor, también tienen su parte de luz. También nos pueden dar un consejo que nos beneficie a nosotros como consumidores del tarot, ¿vale? Entonces, esta aclaración es bien importante porque hay personas que consideran que las cartas, entre comillas, negativas, pues solamente nos van a anunciar desgracias o nos van a hablar de cosas malas. Pero todas las cartas tienen su luz y su sombra y con todas las cartas podemos sacar un consejo que nos beneficie. Entonces, regresando rápido al tema de las cartas al derecho o invertidas, yo te recomiendo que la decisión la tomes tú a modo personal. Yo cuando empecé e intenté leer las invertidas, simple y sencillamente no conecté, no me gustó, no era lo mío. Hay gente que fluye y dice, sí, a mí me gusta. Entonces esta decisión es súper personal. No tengas en cuenta las personas que te dicen, usted tiene que leer las cartas invertidas porque si no las lee invertidas no es un buen tarotista. No, no. Cada maestrillo tiene su librillo. Si tú no conectas con las cartas invertidas, no las leas invertidas. Pero si tú conectas y sientes que le vas a sacar más provecho a las lecturas, al tarot, leyendo las invertidas, pues hazlo. Pero esta es una decisión muy personal y que la vas a saber tomar, que te vas a dar cuenta cuando estés, digamos que en la práctica. Igual sí te recomiendo que lo intentes como por probar a ver qué se siente y qué tal fluyes, ¿vale? Entonces, ese sería como el consejo. Pues una vez nosotros ya hayamos pasado el punto anterior, vamos a ver el tema de las preguntas. Cómo formular las preguntas a la hora de hacer una lectura. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que a preguntas sencillas, respuestas sencillas. Para empezar en el tarot, lo ideal es empezar con preguntas sencillas, con preguntas de sí y no, o con preguntas que sean como más cortas, más claras y que vayan al punto. Si tú haces una pregunta enrevesada, la respuesta va a ser igualmente complicada. También ten mucho cuidado cuando haces más de una pregunta en la pregunta, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, era un ejemplo que yo ponía en una charla que tuve justamente hoy y hablaba que hay personas que, por ejemplo, preguntan, ¿mi marido me es infiel o no? ¿Será que me quiere? Aquí ya estás planteando tres cosas. Dos que redundan y una que es adicional, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta hacer preguntas sencillas y solamente una pregunta a la vez. También es muy importante tratar de ser lo más imparcial posible. No poner la energía dentro de la pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de las infidelidades, aquí de por sí ya estamos planteando la infidelidad, ya estamos poniendo en consideración y de manera fuerte el tema de la infidelidad o cuando hablamos de me van a despedir del trabajo, ya estamos metiéndonos en esa energía del despido. Y recuerda que las cartas son el tarot, cuando hacemos una lectura, es la manifestación de nuestro subconsciente en las cartas del tarot, ya lo decía Alejandro Jodorowsky. Entonces es importante cuidarnos. La pregunta indicada, la manera de preguntar correctamente sería cuál será la evolución de mi trabajo o de mi proyecto o cómo están las cosas con mi pareja en este momento, qué siente por mí, mi pareja. Preguntas sencillas, preguntas que la respuesta también pueda ser clara y sencilla, pero no condicionar la pregunta y dotarla de esa energía un poco negativa, ¿no? Ni muy negativa ni muy positiva. Para respuestas sencillas, preguntas sencillas. Para respuestas concretas, preguntas concretas. Como siempre digo, menos es más. Bueno, entonces ya sabemos cómo preguntar, ya eso lo tenemos súper claro. Ahora tenemos que elegir nuestras lecturas, ¿bien? Y aquí hay como un tema súper de debate, pero lo que siempre se recomienda es tener como nuestras lecturas de cabecera, o sea, como máximo 5 lecturas de cabecera. Tú puedes conocer muchísimas más, pero en teoría lo que vas a usar en tu diario vivir van a ser muy pocas lecturas. Yo, por ejemplo, uso una lectura siempre, que es como mi lectura estrella, que es la lectura de las 22 con 22 cartas, y luego para algunas preguntas
pues hago siempre una cruz sencilla. Y entonces ya, dependiendo de la pregunta, pues cada posición tendrá un significado, porque creo que es como más funcional, ¿no? Sin embargo, pues hay lecturas de todo tipo, hay muchísimas lecturas y aquí tú tienes que elegir con la que más te sientas conectado, pero también tienes que elegir lecturas que te sirvan para pues, para muchas cosas, ¿no? Porque así cuando tengas alguna pregunta, pues ya vas a saber qué lectura te va a servir, ¿no? Entonces lo ideal siempre es tener una lectura general, que esa ya la conozcas, y luego otras lecturas para preguntas concretas, pero que te puedan servir para varios temas. Sin embargo, el tema de las lecturas generales no lo vamos a tocar hoy porque estamos empezando y entonces para empezar siempre se recomienda las preguntas que sean concretas y que vayamos al punto. El tema de las preguntas generales y las lecturas generales lo vamos a tocar en otro de nuestros programas. Como te decía, hay infinidad de tipos de lecturas que tú puedes encontrar. Lo ideal es que tú conectes con esa lectura, que la entiendas, que sepas cómo interpretarla, que sepas cómo explicársela a tu consultante. Eso es súper importante y que tú puedas fluir con esa lectura. Porque hay lecturas que tú las puedes entender, pero que a la hora del té como que se te dificultan, no conectas, no te gusta la estructura. Entonces, eso lo tienes que tener muy en cuenta. También a veces nosotros encontramos lecturas con las cuales conectamos hasta cierta parte, que nos gusta su estructura, pero que hay detalles, posiciones con las que nosotros a lo mejor no nos gusta tanto o a lo mejor no nos va a servir, sentimos que esa parte como que no es muy funcional. Entonces las lecturas las puedes adaptar a ti. No hay nada determinista en el tarot, pero por ahora te diré que tú puedes adaptar la lectura a ti. Hay lecturas que tienen bastante método, bastante estudio, pero que al final tú las tienes que adaptar a ti, no tú a la lectura, porque finalmente el que va a leer eres tú. Entonces, la lectura la tienes que adaptar a ti de la manera, a lo mejor hay una posición que significa tal cosa, pero tú ves que le vas a sacar más partido si le pones otro significado a esa posición. Y otro tema importante es el tema del consejo. Siempre intenta dar un consejo en tu lectura. Si esa lectura no tiene un apartado para un consejo, tú pon una carta que te ayude a aconsejar a la persona, a tu consultante. Si en la lectura se plantea un problema, tú tienes, o bueno, es que esto de tener no me gusta decirlo, pero bueno, de alguna manera sí que tienes que plantearle una solución o una alternativa para este problema. Si en la lectura todo pinta maravilloso, espectacular, hay como un montón de posibilidades, pues con el consejo tú vas a ayudarle a potenciar y a sacarle más partido a eso tan positivo que puedes ver en la lectura, ¿no? Recuerda que en las lecturas del tarot un tarotista siempre guía, aconseja y acompaña. Esto es como un mantra que tienes que tener en cuenta, porque de nada sirve que tú le digas a una persona que va a pasar algo y ya está. Ahora, si tú le dices que va a pasar algo y le das algunas herramientas para que la persona lo pueda sortear, lo pueda cambiar o pueda hacer algo de provecho con eso, pues ahí es cuando la lectura de tarot va a estar correcta y le vamos a sacar partido tanto tú como tu consultante. ¿Listo? Pues ya has tenido en cuenta estos puntos que hemos tratado anteriormente, estás listo para practicar, para poner todo esto en práctica con personas reales, porque recuerda que en el capítulo pasado yo recomendaba que lo mejor era empezar practicando con estos programas de televisión o haciendo como ciertos ejercicios para ganar un poco de seguridad y también conectarte con tu tarot. Pero ya en este caso, como ya estamos avanzando, ya hemos hecho esos ejercicios, ya hemos practicado, ya hemos tenido en cuenta las cartas invertidas, hemos conectado con nuestro tarot, el tema de la intuición también lo hemos trabajado. También ya tenemos las lecturas con las cuales conectamos, más o menos, así ya tenemos como una pequeña estructura, pues entonces es cuando tenemos que dirigirnos a nuestro entorno más cercano y empezar a practicar. Esto normalmente uno le insiste a los amigos, a las amigas, a los familiares, venga que yo le leo las cartas y esto es súper divertido porque siempre va a haber una persona que le va a llamar la atención y que va a querer. Entonces aquí pues te vas a poder, digamos, estrenar y vas a poder poner en práctica todo eso que conoces, que has aprendido y también te vas a dar cuenta en qué aspectos puede ser que estás fallando. Aquí es súper importante que la persona te haga una retroalimentación de forma constructiva. Bueno, digamos que esto yo no tendría por qué aclararlo porque en teoría te vas a dirigir a personas de tu entorno cercano y de confianza que siempre van a procurar lo mejor por ti. Pero bueno, yo lo digo, las críticas siempre son mejores
cuando son constructivas. Las destructivas, esas ni ponerlas en tensión ni mirarlas porque eso lo que nos va a generar va a ser inseguridad en nosotros. Entonces, críticas siempre constructivas. Intenta procurar en el momento que hagas esa lectura espacios tranquilos, donde tú te puedas sentir a gusto, donde la otra persona también se pueda sentir a gusto y donde tú puedas estar conectado y fluida o fluido, ¿vale? Esto es súper importante. Estas sesiones donde uno va a la fiesta y entonces se sienta con la persona, digamos que esto lo podemos dejar para más adelante porque por ahora como todavía tenemos ciertos aspectos que queremos mejorar, pues lo ideal es estar como tranquilos, centrados y hacerlo de una manera muy seria, ¿no? Eso también hay que darle un poco de seriedad, de peso, porque es algo que nosotros respetamos. Y bueno, dejarte llevar, dejarte fluir, conectar, esto nunca tiene que ser un agobio, siempre tiene que ser algo divertido, algo que te guste, algo que te genere, una pasión, como son las pasiones de la vida. Bueno, pues ahora sí, a modo de resumen, tenemos que es muy importante contar con una buena base de conocimientos y de método. Esto nos va a permitir tener seguridad cuando no estamos tan conectados con nuestra intuición, nos va a permitir estar fluidos. También tenemos que tener en cuenta que la intuición no es lo mismo que decir cosas sin sentido y decir por decir, sino que aquí también esto está conectado también con esa base de conocimiento, pero esto lo vamos a empezar a ver conforme empecemos a practicar y a meternos dentro de este mundo. También tendremos que tomar la decisión muy personal de leer cartas invertidas o no. Ya te expliqué más o menos yo qué es lo que hago, cómo es el método cuando se leen invertidas, de dónde sale. Entonces, pero esto es una decisión muy personal. Bien, también el tema de las preguntas, súper importante. Ya sabemos cómo hacer las preguntas para una respuesta sencilla, una pregunta sencilla, para una respuesta concreta, una pregunta concreta. Y el tema de no manifestar aspectos muy negativos dentro de la pregunta, sino tratar de que sea lo más imparcial posible. Luego tenemos que escoger nuestras lecturas de cabecera. Lo máximo o lo ideal siempre son tener 5 lecturas de cabecera, pero tú puedes escoger las que tú quieras, con las que te sientas más fluido, más conectado, las que te gusten, y también que las lecturas que te gusten las puedes adaptar a ti. Tú tienes que adaptar lecturas a ti, no tú a la lectura, porque tú eres quien va a leer y quien se tiene que sentir cómodo haciendo esto. Y por último, ya cuando tengamos todo esto, pues nos lanzamos al ruedo y practicamos con nuestro entorno más cercano. Espero de verdad, de todo corazón, que te haya servido este capítulo, este podcast, que también te hayan servido los anteriores. Vamos a continuar hablando de cosas muy interesantes. Te recuerdo que estoy en Instagram y me puedes encontrar como ccad.tarot y también estoy en YouTube como Café con Alma de Tarot. Gracias de verdad por estar ahí y nos oímos.